Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer hasta el verso 31. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema salvación y servicio. Amén. Gloria al Señor. La escritura que hemos leído es una escritura bastante conocida. Algunos seguramente la hemos leído, otros quizás la han escuchado, pero es bastante conocida. Lo que la palabra enseña es que un joven se interesó en saber qué debía hacer para ser salvo. ¿Estamos acá? Se interesó.
no era cualquier joven, no era cualquier judío, era un judío practicante de la ley. Pero había algo en él que le hacía sentir que le faltaba algo. Estamos acá. Yo no sé cuántos en esta mañana sienten en su corazón que aún le falta algo. Este joven quiso saber qué debía hacer para ser salvo. Y no se dirigió a cualquiera. No se dirigió a uno de los religiosos de aquella época. Sí, no lo hizo con un escriba, no lo hizo con un fariseo, no lo hizo con un saduceo, no lo hizo con un doctor de la ley. Se acercó a quien debía acercarse. Le preguntó a quien debía preguntarle. Hay inquietudes en nuestros corazones que el único que las puede resolver es el Señor. Es el único que nos puede responder. Y para que Él nos responda, tenemos que acercarnos a Él. El joven lo hizo. Él fue hasta donde el maestro para saber qué debía hacer. Y no lo hizo de manera irreverente, sino que dice la Escritura que hincando la rodilla, postrándose, arrodillándose, humillándose. Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? La Escritura registra que el Señor le habló de los mandamientos. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Parece que el Señor le resumió. Cuando el joven escucha lo que debía hacer, dijo: no, pero ya todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. No era cualquiera. Había vivido de alguna manera conforme a la ley. Y quizás es el caso de muchos de los que estamos acá. A la hora de mirar lo que la palabra nos manda que hagamos, podemos decir: bueno, ya no llevo una vida de pecado, ya no tomo, ya no fumo, ya no fornico, ya no adultero, ya no robo, ya no miento. En fin, ese era el caso del joven. No era cualquier joven comparado para muchos individuos en este tiempo, en la sociedad actual, un ejemplo. Sin embargo, todo lo que él hacía parece ser que no le alcanzaba para tener la salvación que Jesucristo nos quiere dar. ¿Estamos acá? Él le pregunta, el maestro le dice, y luego él le responde que todo eso lo ha guardado. Cuando el maestro le escucha, dice la Escritura que mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Estamos acá. Una cosa le faltaba, una sola. Le faltaba una sola cosa.
Yo no sé cuántas me falten a mí, no sé cuántas te puedan faltar a ti. Pero esto es motivo para acercarnos al Señor y descubrir en Él. El maestro le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, repárteselo a los pobres y ven y sígueme. Estamos acá. Dice la Escritura que cuando el joven escuchó esta palabra, se afligió. Estamos acá. Préstele atención a esto. Es difícil de entender, pero la Biblia lo registra. Hay palabras que en lugar de producir gozo, lo que le producen al corazón es aflicción. El joven quería saber qué debía hacer, y cuando lo supo, en lugar de alegrarse, de gozarse, lo que hizo fue que se afligió. Sí, hay gente que cuando escucha que la fornicación es pecado y que sabe que para agradar a Dios tiene que dejarla, en lugar de gozarse, lo que sucede con ellos es que se afligen. Estamos acá. Hay personas que cuando escuchan que el adulterio es pecado, en lugar de gozarse y darle la gloria a Dios porque saben que lo que están haciendo no es bueno, que es malo, que tienen que dejarlo, en lugar de gozarse, lo que hacen es que se afligen porque no quieren dejar la mujer de la calle o no quieren dejar al hombre de la calle. Estamos acá. Sí, hay gente que cuando escucha que el hurtar, que el robar es malo, es pecado, en lugar de gozarse, lo que sucede es que se entristecen. En algunos casos se enojan, se ofenden. Así que por lo que podemos ver, parece ser que el joven estaba más interesado en saber que en hacer. Estamos acá. Sí, así hay gente que se interesa. Sí, gente que se interesa venir a la iglesia, dice que escuchar la palabra de Dios para después ir en contra de lo que el Señor le ha dicho, de lo que el Señor le habló. Sí, cuestionan la palabra, se rehúsan. Se niegan a aceptarla, a recibirla, que venga de parte de Dios, que sea la voluntad del Señor. Qué bueno que le preguntó fue al maestro. El maestro que conoce los corazones y que sabe cómo estamos cada uno de los que estamos aquí delante de Él. Anda, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y ven y sígueme. Dios eterno. Al joven no le gustó. Dice la Escritura que tenía muchas riquezas, tenía dinero, tenía propiedades, tenía un estilo de vida que no estaba dispuesto a dejar. Estamos acá. Tenía un estilo de vida que no estaba dispuesto a cambiar. La pregunta de él no era ¿qué debo hacer para servirte?
la pregunta de él: ¿qué debo hacer para ser salvo? Estamos acá porque hay gente que lo único que quieren es escapar del infierno, mas no quieren servir al Señor. Y son dos cosas muy diferentes. Sí, hay gente que dice nada más de escuchar que es un lugar de tormento, que es un lugar donde se viviría el resto de la eternidad. Yo no quisiera ir a ese lugar. Yo no quisiera morirme y que mi alma vaya a la condenación. Así que solo están interesados en el tema de la salvación. Solo quieren que el Señor les regale. Sí, el tiquete al cielo. Toma, aquí tienes tu tiquete. Hagas lo que hagas, vivas como vivas, te vas para el cielo. Eso es lo que hoy predican muchos. El joven no le preguntó: ¿qué debo hacer para servirte? No, esa no fue la pregunta. La pregunta fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero el Señor no solo le respondió qué debía hacer para ser salvo, sino también qué debía hacer para seguirle. En otras palabras, para servirle. Porque muchas veces queremos condicionar al Señor. Muchas veces queremos rehusarnos al servicio porque el servicio me demanda búsqueda, me demanda santidad, me demanda buen testimonio. Y eso es lo que yo no quisiera. Yo me quiero quedar así, llevando una vida tibia, una vida fría, una vida de cero compromiso, donde no esté obligado a estarme congregando disciplinadamente, donde no tenga que ir a ayuno, donde no tenga que ir a oración, donde no tenga que me tengan que estar diciendo: tú para poder servir. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. El Señor no solo le respondió qué debía hacer para ser salvo. El Señor le respondió qué debía hacer para ser salvo y para también seguirle. ¿Por qué el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Sencillamente porque él tenía su confianza en las riquezas. Él no tenía su confianza en el Señor. Él no confiaba en Dios. Y una de las cosas que el Señor quiere una vez nosotros nos acerquemos a Él es que aprendamos a confiar en Él. Es que aprendamos a depender de Él. Es que si Él nos dice: bájate de la barca y camina sobre las aguas, sepamos que no nos vamos a hundir, como le pasó inicialmente a Pedro cuando solo tuvo su mirada puesta en el Señor. La confianza de muchos está en las cosas materiales, en la casa que tienen, sí, en las propiedades que poseen. La confianza de muchos está en el empleo que tienen. La confianza de muchos está en la familia que tienen. La confianza de muchos está en la profesión, en los estudios,
en su preparación. No me venga usted con ese cuento de que usted confía en Dios cuando realmente su confianza está puesta en todo lo anterior. ¿Cuál era el problema del joven que amaba más las riquezas que al Señor? Estamos acá. El problema del joven era que tenía amor al dinero. Y al dinero no se le debe amar. El dinero no es para amarlo. En el momento que usted comience a amar al dinero, usted dejó de amar a Dios. Cuando usted está dispuesto a hacer lo que sea en esta vida para obtener dinero, usted no está viviendo para agradar a Dios. El joven estuvo en desacuerdo con el Señor. Estamos acá. Así hay muchos que viven en desacuerdo con Dios. Viven en desacuerdo con el Señor. No les parece. Entonces muchas veces, para no decir que están en desacuerdo con Dios, para no decir que están en desacuerdo con el Señor, con su palabra, dicen que están en desacuerdo es con el pastor, que están en desacuerdo es con la iglesia. Porque parece ser, y lo voy a decir por mí, porque esto demanda responsabilidad, no voy a generalizar, como que estoy actuando, procediendo de manera arbitraria, sin dirección de Dios, sin ser guiado por su palabra y por su espíritu. El joven estuvo en desacuerdo con el Señor. Le faltaba una cosa. ¿Qué era lo que le faltaba? Dejar de amar el dinero. ¿Qué era lo que le faltaba? Dejar de confiar en las riquezas. Sí, el hombre no adulteraba. El hombre no decía falsos testimonios. El hombre honraba a papá y a mamá. El hombre guardaba el día de reposo, pero a la hora de confiar, tenía más confianza en las cosas materiales que en el mismo Dios. Sí. Ese es el problema de muchos. La salvación es un regalo. Es por gracia, no es por obra. Pero en el momento que el Señor te demanda algo y tú no estás de acuerdo con Él, tú le llevas la contraria, tú decides desobedecer, tú estás exponiendo tu salvación. Lo que un día se te regaló, lo podrías perder. Estamos acá. Sí. La desobediencia. Algunos dicen que la salvación no se pierde. ¿Cómo que una persona, como dice Ezequiel, que vivió en justicia, luego dejó de practicar la justicia? Dice la Escritura que ya la justicia que había vivido en un tiempo no se le tendrá en cuenta. De igual modo sucede con el que era injusto. Se arrepintió y comenzó a vivir en justicia. Las injusticias que vivió un día no se le tendrán en cuenta. La salvación es un regalo, pero si tú no lo cuidas, lo puedes perder. Si tú decides ir en contra de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios te ha hablado, la puedes salir perdiendo. El joven
obtuvo la salvación. Muy cerca de él, pero no la pudo obtener. El Señor no solo le respondió qué debía hacer para ser salvo. El Señor le estaba dando la clave de lo que debía hacer para poder caminar con Él, para poderle seguir. El Señor le dijo: mientras tú no dejes las riquezas terrenales, no me vas a poder servir a mí con libertad. No me vas a poder servir a mí. La Biblia dice que no se puede amar a dos señores. No se puede servir a dos señores. Hay cosas que te van a impedir servirle a Dios. En el momento que el Señor te dice que tienes que dejar algo, es que lo tienes que dejar. Sí, así es. En el momento que el Señor te dice que tienes que dejar algo, tienes que dejarlo. Y yo conozco grandes hombres de Dios que dejaron los Estados Unidos de Norteamérica, que es el sueño de muchos de los que están acá, y se fueron al África, porque allá era que los quería el Señor. Lo dejaron todo. Lo dejaron. Dejaron la comodidad. Dejaron las riquezas. Dejaron los lujos. Dejaron la abundancia. Lo dejaron todo. ¿Para qué? Para poderle servir al Señor. Conozco grandes hombres de Dios que dejaron sus estudios, que dejaron la profesión. ¿Por qué? Porque en el momento que el Señor los llamó, les dijo lo que debían hacer, y ellos no lo contradijeron. Ellos no se opusieron, ellos no se negaron. Ellos estuvieron de acuerdo con el Señor. Pero lastimosamente hoy vemos un gran número de personas queriendo saber qué es lo que deben hacer para no hacerlo. ¿Estamos acá? Sí, queriendo saber qué deben hacer, pero cuando lo saben, sencillamente lo desechan, lo ignoran, no le prestan atención, piensan que eso no es de Dios. El Señor sabía que para Él poderlo seguir, no solo debía dejar de confiar en las riquezas, sí, tenía que dejar de confiar, pero también tenía que dejar de tenerlas. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, porque solo cuando tú te ves sin aquello en lo que confiabas un día, es que verdaderamente se conocerá si puedes confiar en Dios. Porque hay gente que solo lo dice de labios, que
Eso es de labios para afuera. Cuando el joven se va triste, el Señor dice cuán difícil le es entrar a los que tienen riquezas en el reino de los cielos. Estamos acá. Escucha, el hombre estuvo a la puerta. El hombre pudo haber entrado. El hombre pudo haber recibido la salvación, pero lastimosamente no la recibió. No recibió la salvación, como tampoco pudo obedecer al llamado del Señor. Tampoco se pudo convertir en el hombre, en aquel ministro del Señor que se hubiese convertido si lo hubiese dejado todo y hubiese seguido al Señor. Estamos acá, iglesia. Así hay gente que aunque está en la iglesia aún no ha entrado al reino de los cielos. Así hay gente que aunque usted le ve la Biblia, que aunque canta coro, que aunque dice amén, gloria a Dios, aleluya, aún está en la puerta porque no ha querido hacer lo que el Señor le ha dicho que haga. Sí, están en la puerta. El hombre estuvo en la puerta. El hombre pudo haber entrado en el reino, pero no entró. Sí, el hombre no salió gozoso. El hombre no continuó con el Señor gozoso. El Señor le había dicho: ve, vende lo que tiene y sígueme. Cuando el Señor nos ha dicho: no sigas en el pecado, saca de tu casa la idolatría, saca de tu casa el mundo. No sigas tolerando al diablo. Y ven. Eso fue lo que el Señor le dijo: ve, vende lo que tienes y ven, sígueme, sírveme. Porque muchos no le están sirviendo al Señor como Él quiere que le sirvan. Porque no han querido dejar lo que Él les ha dicho que dejen. Deja el chisme. Deja la murmuración. Sí. Deja la crítica. Deja la envidia, la avaricia, la codicia. Deja el pleito, deja la contienda y ven, sígueme. Sí me estoy haciendo entender. Sí. Eso fue lo que el Señor le dijo: ve y vende y ven, sígueme, sírveme. Hay gente que se pone triste cuando se le dice que deje el chisme, porque ese es el gozo de su corazón. Porque cuando no están chismoseando, sí, la vida no tiene sentido para ellos. Hay gente que se pone triste cuando se le dice que deje la mentira, que se deje de andar inventando. Se ponen tristes. ¿No cree usted que solamente entristece cuando se habla de diezmo y de ofrenda? Esa es la número uno. Sí, esa es la que más entristece. Cuando se habla de diezmo, de ofrenda, cuando se habla del proyecto, del templo, que hay que sembrar. No, esa es la número uno. Pero después de esa vienen muchas más.
que los pone tristes. Y que por esa razón no han podido seguir al Señor como Él quiere que le sigan y servirle. Alguien debería darle un aplauso al Señor. El Señor dijo: cuán difícil es para qué, para un rico entrar en el reino de los. Cuán difícil es para aquel que ama las cosas de este mundo, para aquel que lo que Dios tiene por abominación, para ello es sublime, porque eso lo dice la palabra. Que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Cuando los apóstoles escucharon esto, ellos quedaron un poco desconcertados. Ellos no entendían entonces qué iba a pasar con ellos. A lo que el Señor responde que no es los que tengamos riqueza, inclúyete allí. Inclúyete. Sí, el problema no son las riquezas, el problema es la confianza en ellas. Porque Dios no te quiere desnudo, pasando hambre, viviendo en la calle. No, ese no es el deseo de Dios. La Biblia dice que el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Eso va desde lo espiritual hasta lo material. Eso es una prosperidad integral. Pero comienza en el corazón. Un corazón lleno de Dios, lleno de amor. Un corazón que no tiene egoísmo, que no tiene envidia. Un corazón que no tiene avaricia. Un corazón humilde. Una familia llena de Dios. Un ministerio respaldado por la gloria de Dios. Y así en lo concerniente a la salud, a lo material, a lo económico, una prosperidad integral. El Señor le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es que los únicos que ven imposible que alguien pueda hacer lo que el Señor le dijo al joven que debía hacer, es a los hombres. Yo le doy gracias y lo repito, que quien le dijo a ese joven que vendiera todo y se lo repartiera a los jóvenes fue el Señor. Y gracias a Dios que el Señor ni siquiera lo dijo: tráemelo a mí, sino que dijo: repártelo. Porque muchas veces lo que la gente cree que se trae al altar del Señor es para enriquecer al pastor, es para ponerlo a vivir bien, es para que vista bonito, es para que coma sabroso. Estamos acá. Sí, es lo que muchos piensan. Pero el Señor dijo: dáselo a los pobres. Gracias a Dios. Aquí se puede evidenciar dónde queda tu diezmo, tu ofrenda, dónde se va a invertir la siembra que estamos haciendo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Lo que el Señor estaba diciendo estremeció a los apóstoles, porque al parecer ellos sí lo habían dejado todo, como el Señor se lo pidió. Son las palabras de Pedro. En el verso 28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos ¿qué? Seguido. Estamos acá. Préstale atención. Mientras hay algunos que no están dispuestos a dejar nada, hay algunos que estamos dispuestos a dejarlo todo. La pregunta es: ¿de qué lado estás tú? Si no tienes respuesta, no vayas a responder. La pregunta: ¿de qué lado estás tú? ¿De los que están dispuestos a dejarlo todo o de los que dicen: yo no voy a dejar nada? Sí. Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Para qué? Para seguirte a ti. ¿Será que alguno en esta mañana de los que estamos aquí se puede levantar y puede decir: yo he dejado todo lo que el Señor me ha dicho que deje para poderlo seguir a Él? ¿Será que alguno de los que estamos aquí en esta mañana se puede levantar y puede decir: yo lo he dejado todo para poderle servir a Él? Porque hay gente que le gusta aplazar al Señor. Acuérdese de aquel al que el Señor le dijo: sígueme. Y le dijo: déjame ir. Y me despido. Al que le dijo: sígueme. Y le dijo: déjame y entierro primero a mi padre. Hay gente que le gusta aplazarlo. Cuando Dios nos dice que debemos dejar algo, es porque debemos dejarlo ya. Si Dios te dice: deja esa amistad, deja esa amistad. Si Dios te dice: deja de ir a ese lugar, deja de ir a ese lugar. Si Dios te dice: no estés viendo esas telenovelas, esos programas de televisión, deja de estar viendo esas telenovelas, esos programas de televisión. Si Dios te dice: desconéctate de las redes sociales, desconéctate de las redes sociales. Si Dios te dice: no andes hablando vulgaridad, déjate de estar hablando vulgaridad. Si Dios te dice: no estés visitando a X o a Y persona, no la estés visitando. Pero hay gente que le gusta aplazar al Señor. Sí. Dice que más adelante lo van a hacer. No, yo me encuentro que hubieron un grupo de discípulos que cuando el Señor les dijo: síganme, ellos inmediatamente lo dejaron todo y lo siguieron. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora, algunos me dirán, por favor, algunos me dirán: pastor, no fue el mismo caso. No, ¿cómo que no? Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, el versículo 27, dice la palabra del Señor: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Estamos acá. Porque no todos los que siguieron al Señor eran pescadores. No todos eran celotes. No todos estaban debajo de una higuera. Acá me encuentro a un hombre que podía estar en la misma condición de aquel joven. Era un publicano. Los publicanos eran judíos ricos, gente del pueblo de Israel que estaba al servicio del imperio romano, y que por el cargo que tenían ganaban mucho dinero. Eran riquísimos. Ese era Mateo, el que vemos acá. Leví, el mismo Mateo. En el momento que el Señor le dijo: sígueme, Él no le dijo: déjame tiro calculadora, déjame saco cuenta, déjame para ver cuánto me voy a dejar de ganar. Porque hay gente que para obedecer a Dios lo ponen en una balanza. Me voy a dejar de ganar el día, me voy a dejar de ganar 50, me voy a dejar de ganar 100. Sí, tienen el descaro de poner al mismo nivel lo espiritual con lo material. Y usted no sabe el error que usted está cometiendo. Porque la bendición espiritual nunca se comparará con nada de lo material, de lo terrenal. Estamos viendo un Leví, Mateo. Estamos acá. El Señor lo llamó y él no le dijo: Señor, ¿qué me vas a dar tú? ¿Cuánto me voy a ganar contigo? Sí, porque hay gente así. Sí, así hay gente. No, hombre, yo para esa iglesia, la mañana. No, hombre, a esa hora yo me estoy ganando tanto. Por allá, por acá. Usted no sabe ni el error que está cometiendo. Gente que pudiendo venir a un ayuno dejan de venir al ayuno. Gente que pudiendo venir al tiempo de intercesión dejan de venir a la oración. Gente que pudiendo venir al servicio los domingos en la mañana, los viernes en la noche, los miércoles al estudio, a las clases para servidores, dejan de venir porque para ellos el bolsillo es más importante. Lo que se ganan cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, no alcanza para nada. La prueba de la que Dios le pudo haber guardado, de la que Dios le pudo haber librado, donde no hubiera necesitado ni ese que dejó de entrarle, ni el que le pudo haber entrado. Tienen un error, pero qué error tan tremendo. No te estoy diciendo que si el Señor no te ha dicho que dejes tu trabajo, lo tienes que dejar. Eso no es lo que te estoy diciendo. Pero en cuanto a lo que Dios te esté hablando, en cuanto a lo que tú sientes, porque eso es algo que se siente en el interior. Cuando tú sabes que tienes que venir y decides no venir, comienza una lucha, algo te comienza a suceder. Tú sabes que es el Espíritu que te está redarguyendo, que no te quería allá, sino que te quería acá. Se te va el gozo, se te va la paz, se te va la tranquilidad. Eso es señal de que estás en el lugar equivocado, de que estás yendo en contra de la voluntad de Dios. El Señor le dijo a Leví: sígueme. Y Leví inmediatamente dice que lo dejó todo.
lo dejó todo. Claro, sí podemos, en el momento que tú estás dispuesto a seguir al Señor y no exponer tu salvación, y que el Señor te use como Él te quiere usar, tú vas a poder dar ese paso. El Señor le dijo a Pedro, porque Pedro le preguntó que quién, que ellos que lo habían dejado todo, ¿qué iba a pasar con ellos? Y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús le responde. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado a hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primero. Estamos acá. Preste la atención a esto, porque el Señor le está respondiendo a Pedro. Sí, porque por causa de Cristo, por causa del Señor, va a suceder que al parecer hasta nuestra familia en un momento dejó de ser nuestra familia, porque ahora tenemos tiempo para Dios y no tenemos el tiempo que antes le dedicábamos a ellos. Pero no era un tiempo útil de servicio, porque no es que usted se hace enemigo, no es que usted deja de visitarle, no es que usted deja de llamarle, no es que usted deja de amarle, no es que usted deja de bendecirle, no, sino que ahora las cosas están en el orden que deben estar y vendrá la recompensa. Pero no vamos a saltar de este punto sin antes mirar lo que dice Lucas 19:5. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa le recibió como gozoso. ¿Quién era Zaqueo? Era un judío que deseaba conocer al Señor. No tenía la salvación, porque no la tenía. No había entrado al reino de los cielos. Se interesó de alguna manera como se interesó aquel joven, siendo que éste no se acercó. La condición que Zaqueo tenía de ser publicano, no solo de ser pequeño, era otro problema, porque él era aborrecido. Imagínate tú a Zaqueo en medio de un tumulto, en medio de una multitud. Pudieron haberlo linchado. Él prefirió irse delante por donde Jesús iba a pasar, montarse en un árbol. Y dice la escritura que cuando Jesús pasaba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Dice que gozoso descendió y llevó consigo a Jesús a su casa. Teniendo a Jesús cerca de él, el hombre tuvo una convicción de pecado. Porque eso es lo que sucede cuando nos acercamos al Señor, cuando estamos en la presencia de Él. El Señor no necesitó decirle nada. Tan solo su presencia hizo que Zaqueo sintiera que era un pecador. Y de pronto se levanta y dice que la mitad de sus bienes se la daría a los pobres.
y que si en algo él había defraudado a alguno, se lo iba a devolver cuadruplicado. Cuando el Señor escuchó lo que Zaqueo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor vino por el joven rico, pero el joven rico no se dejó salvar. Hay gente que no se deja salvar. Hay gente que se amarra tanto a las cosas de esta vida que termina rechazando la salvación que el Señor le quiere dar. Sí, Zaqueo le devuelve a los que había robado, y la mitad de lo que le quedó se lo dio a los pobres. O le dio la mitad de lo que tenía y después de lo que le quedó le repartió 4 veces a los que había defraudado. A Zaqueo no le importaba si se quedaba sin nada, pero él quería tener paz en su corazón. ¿Qué trajo consigo la decisión de Zaqueo? Trajo salvación a su vida y a su casa. Si te das cuenta que muchos de los que están aquí le están negando la entrada hasta a su propia familia, porque ellos son los que se están acercando al Señor. Tú eres el que te estás acercando. El Señor a ti es que te está hablando, y a ti es que te toca obedecer lo que el Espíritu Santo te está enseñando. Pero decides ir en contra porque crees que con el egoísmo que estás actuando le vas a hacer un bien cuando realmente le estás haciendo un mal. Zaqueo pudo haber dicho: no, esta es la herencia de mis hijos, de mis nietos y de mis bisnietos. ¿Quién te garantiza a ti que después que te mueras eso lo van a heredar tus hijos? Deja la herencia espiritual. Y si puedes dejarle material, gloria a Dios. Pero te garantizo que lo espiritual está muy por encima de lo material. Invierte en la salvación de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tu papá, de tu mamá, de tu sobrino, de tu tío, de tu abuelo. Invierte. Sí. Siembra para el templo. Esa es una de las promesas que el Señor nos dio, que habrá salvación. Pero hay gente que eso no lo cree y endurece su corazón. Se niegan a darle a Dios y vienen delante del Señor con migajas. Sí, como dijo el dominicano, sea serio. Deje de estarle dando a Dios migajas y deje de estarle prestando su boca al diablo para estar hablando allá afuera de lo que el Señor está haciendo acá adentro. Zaqueo no le importó si se quedaba sin nada. No tenía la salvación. La salvación vino después que hizo lo que el Espíritu del Señor le hizo sentir en el corazón. Porque eso no lo hizo él por hacerlo. Eso no fue un ataque de emoción. Porque esos ataques de emociones casi no le dan a nadie. No, los ataques de emociones les dan por brincar, por saltar, por gritar. Pero decir: toma esta ofrenda, Señor, esos ataques casi no les dan. Sí, esos ataques casi no les dan. Ese tiene que ser el Espíritu del Señor quien tocó ese corazón, quien le dio la convicción y quien movió a la persona a hacer lo que el Señor quería que hiciera. El Señor te garantiza que lo que tú hagas para Él no quedará sin recompensa.
El Señor dice que en esta misma recibiremos. En esta vida Él te dará 100 veces más. Yo no sé cuántos están dispuestos a recibir 100 veces más. ¿Cuántos dicen esa promesa es para mí? Esa promesa yo la tomo. Esa promesa yo la creo. Todo lo que yo haga para el Señor será 100 veces más recompensado. El Señor jamás te quita para dejarte sin nada. El Señor cuando te pide es porque te va a dar más. Ese es el Señor al que yo le sirvo. Así que el Señor no solo quiere darte la salvación, quiere que tú le sirvas. Si sientes que te ha demandado más de lo que tú esperabas, de lo que tú querías escuchar, es porque Él tiene más para ti también. El joven rico solo hablaba de salvación, pero el Señor le hablaba de servicio. Hombres y mujeres poderosos en el Señor, estoy seguro que van a ser levantados en este lugar. Pero tenemos que creerle al Señor.